Quiero seguidamente presentarle al otro disertante. Se trata del profesor abogado Víctor Manuel Vega González, representante de la Universidad Nacional de Itapúa. Quiero mencionarle a usted un breve repaso de un largo currículum que tiene nuestro disertante. Es presidente de la primera sala del Tribunal de Apelación Penal e interino de la segunda sala penal en la tercera circunscripción judicial de la República del Paraguay, el departamento de Itapúa, circunscripción judicial de Itapúa. Él es abogado y notario, magíster y especialista en ciencias penales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en formación docente universitaria, egresado de la Escuela Judicial del Paraguay y del Aula Iberoamericana de la Escuela Judicial de Barcelona, España. Fue becario de la Agencia Española de Cooperación, realizando cursos en materia de Derecho Penal y Procesal Penal en su sede de Santa Cruz de la Sierra, Cartagena de India y Montevideo, así como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dependiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, donde se capacitó sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Igualmente realizó cursos de actualización en Derecho Penal en la Universidad Nacional del Nordeste y en la Cuenca del Plata de Corrientes, República Argentina. Ejerce en el área de la docencia, es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Itapúa y ha realizado disertaciones varias, tanto a nivel nacional e internacional. Está con nosotros entonces el doctor Víctor Manuel Vega González con el tema El procedimiento abreviado en el sistema jurídico penal paraguayo. Doctor Víctor Manuel, usted tiene la palabra. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien escuchó hablar del caso de Marcelo Pecci? Sí, ¿verdad? Ya tenemos condenados en ese caso. ¿No escucharon eso todavía? Creo que en menos de 40 días parece que ya teníamos condenados, ¿verdad? Entonces, nos quedamos ahí con la duda de todo lo que nos estuvo hablando el colega. Y acá, ¿cómo están sin condena ni nada parecido? Ni nada por el estilo. Bueno, queremos hablar básicamente de lo que es el proceso penal en general, porque veo con el perdón de los distinguidos colegas que manejan el sistema, el proceso penal en general está dividido de dos formas. Uno para perseguir hechos de acción penal privada, que es más rápido, a través de un juicio oral y público, en donde si no hay acuerdo, ya directamente van ante un tribunal de sentencia unipersonal. El proceso de acción penal pública está dividido en dos partes. Uno es el proceso ordinario para los casos más graves. Inicialmente ese era el proyecto, que vayan en una etapa preparatoria que dura 6 meses, una etapa intermedia y posteriormente a un juicio oral y público que en los plazos hoy en día sabemos que podrían llevar, ya para llegar a ese juicio a veces hasta 2 años, ¿verdad? Porque hay juicios orales señalados hasta el año que viene ya para varios colegas que están sobrecargadísimos de trabajo. La idea era que ese sea el proceso, digamos, ya extraordinario, y que las salidas generales sean por las salidas procesales previstas, como ya había adelantado el colega, a través de un criterio de oportunidad, una suspensión del procedimiento, una extinción por conciliación y un procedimiento abreviado, que es el tema del cual voy a hablarles hoy en día. ¿En qué consiste ese procedimiento abreviado? Es un sistema que busca justamente descongestionar los juicios orales que se están teniendo. Si los tribunales de sentencia están sumamente sobrecargados, entonces se estableció un proceso especial más sencillo a través del cual se puede llegar a una sentencia más rápida. Y el primer punto, ya empezamos con un pequeño drama, diría yo, que la gente como que pasa de largo en la normativa, exige que la pena máxima prevista para el delito que se va a llevar por ese procedimiento sea inferior a 5 años. Ahí ya estamos con un grave problema, porque si vamos a aplicar textualmente, no vamos a poder aplicar casi en ningún caso. Son muy pocos los delitos que tienen una pena máxima inferior a 5 años. En todo caso, hay varios que tienen hasta 5 años. Pero si yo le voy a aplicar técnicamente, tal como dice la norma,
esos delitos ya no se pueden porque es inferior a 5 debe ser y no hasta 5 años. En la práctica sabemos que igual se aplican para hurto que tienen una pena máxima de hasta 5 años que según la norma no debería poder aplicarse así como está redactado, pero en cuestiones prácticas se ha llevado adelante ya ese tipo de proceso igual. Segundo requisito es que se exige que el imputado acepte el hecho que se le imputa como tal. Y en tercer lugar, que el abogado certifique con su firma de alguna manera de que efectivamente el imputado ha aceptado tal circunstancia. Mi intención es compartir un poco casos prácticos con los colegas y tengo un caso simpático. Precisamente en una época en que yo estuve como juez de garantía, hacíamos la audiencia, tenía que firmar el señor y ahí también yo pequé un poco del error de no haberle hablado seguramente en su idioma nativo, ¿verdad? Porque cuando va a firmar el acta dice el señor, anda, ahí para se condenar en la firmata Inés. Como una forma simpática de decir, ¿verdad? A tu ahí le dije, de condenar en la firmata, es decir, llegó hasta esa etapa sin que se le haya explicado con precisión de que él fue sometido a un procedimiento abreviado, que el fiscal le acusó en ese procedimiento abreviado y que estaba pidiendo una pena para él, que seguramente se iba a suspender y por eso no estaba muy preocupado por lo que iba a suceder, entre comillas. Entonces, esos son algunos de los aspectos que se tienen en esa normativa. Se discute si es o no constitucional el procedimiento abreviado, porque al pesar de ser un procedimiento abreviado debe cumplir con el debido proceso. Y el debido proceso establece una serie de normativas que están en la Constitución Nacional, que están en el Pacto de San José de Costa Rica, entre los que se encuentra, por ejemplo, la obligación de que sea juzgado en un juicio público. Y ahí está la discusión en primer lugar, porque cuando vamos a ver el procedimiento, el trámite del procedimiento, el requisito nada más dice que tiene que presentarlo por escrito y cumpliendo con esas cuestiones de admisibilidad, y luego el juez tiene que oír al imputado, convocar a una audiencia a la víctima y resolver. Es decir, si vamos a hacer técnicamente lo que dice esa norma, ni siquiera haría falta una audiencia entre todos como para el efecto. Pero como debe hacerse en una audiencia preliminar, y la audiencia preliminar sí tiene sus propias normativas que tiene que hacerse de manera oral y tiene que ser ya pública, entonces en ese momento es en el que se debería de salvar esa circunstancia, pero a veces por recarga de trabajo tampoco se salva esa situación, porque los que conocen la práctica saben que se convocan en la audiencia y dice el fiscal que se ratifica en su escrito de pedido de procedimiento abreviado, se allana el imputado, la víctima más o menos entiende lo que pasa porque ni siquiera se le leyó lo que está sucediendo ahí, no tiene derecho a apelar si es que no fue querellante, e inmediatamente ahí se termina la audiencia y ya hay posiblemente una condena, porque creo que una vez en mi vida he visto, porque en un juicio abreviado el juez puede condenar o puede absolver según las circunstancias, dice la norma. Pero creo que una vez he visto que se le absolvió a una persona y en el resto de los casos es una mera formalidad. Y es ahí donde hay un error de aplicación del procedimiento abreviado, en donde tenemos que hacer un mea culpa a los magistrados, ¿verdad? Y los que intervienen dentro de esa audiencia, y que mínimamente al menos que ese escrito en donde se está presentando la acusación y se pide una pena para el imputado, se explique con fundamentos y que se establezcan cuáles son los elementos probatorios con los cuales se cuenta como para pedir una condena para una persona. ¿Por qué a veces el imputado acepta directamente ser condenado? Porque él está preso con prisión preventiva y al de salir firma cualquier cosa. Y para peor que no le informa de que él va a ser condenado, se va a suspender la condena, que es otra figura, y durante esa suspensión él tiene que cumplir una regla de conducta. Y que si no cumple, ya se va adentro, se va a cumplir la condena que él aceptó en ese momento. Y ahí está también el rol del juez de garantía. El juez de garantía tiene que decir, pero señor fiscal, ¿cuáles son sus pruebas acá? Y lastimosamente, yo estimo a veces por recarga de trabajo, se deja un poco de lado esta situación. ¿Y cuál es el inconveniente? Que tampoco o rara vez tiene un control vertical, es decir, un control del órgano superior del Tribunal de Apelaciones o incluso de la Corte. ¿Por qué? Porque como ya se pusieron de acuerdo, normalmente no se apela. Entonces no hay un control vertical y yo voy a encontrar casos de juicio abreviado en donde la pena que se aplicó a lo mejor era más baja de la que se tenía que aplicar, o a lo mejor no se le tenía que haber aplicado ninguna sanción penal directamente.
Sin embargo, se aplica y como nadie apela, no hay ningún inconveniente. Cuando el fiscal va a pedir un abreviado, debería de explicar el artículo 65 del Código Penal y decir por qué él cree que esa es la pena adecuada que le va a aplicar. Y el juez en su sentencia, que tiene que ser un poco más sucinta, pero tiene que cumplir con todas las reglas, tiene que explicar también por qué ha llegado a la conclusión, desarrollando el artículo 65, de que la pena que se aplica casi de manera, ¿cómo se dice?, común, de manera ya fortuita, sin pensar, 2 años con suspensión. Parece que es una costumbre, 2 años con suspensión. No se explica por qué se merecía 2 años, cuando a lo mejor la pena máxima que tenía que darle era 6 meses o menos, o quizá una multa que casi nunca se aplica. Entonces esos son los defectos que encontramos dentro de la aplicación del procedimiento abreviado. Me preguntaban si realmente es o no inconstitucional por violación del derecho a la defensa eventualmente, y aparte por la autoincriminación que se le obliga al imputado de aceptar de que cometió el hecho. Y a mi criterio en realidad no, porque este viene de un sistema procesal distinto al anglosajón, en donde sí la confesión tiene una importancia, una relevancia, pero en el sistema paraguayo la confesión no es un medio probatorio, es un medio de prueba. Es más, un abogado un poco vivo puede decir, sí, aceptar nomás la comisión del hecho, y se va en la audiencia y le dice al fiscal, usted no tiene ninguna prueba acá, solicito que se le absuelva a mi cliente de esta audiencia, y perfectamente puede ser absuelto por más de que él diga, yo soy culpable. Si el fiscal no agregó ningún elemento probatorio en esa audiencia, el juez está obligado a absolverle en esa audiencia. Entonces esos son los elementos así, o sea, los aspectos básicos de lo que estamos viendo en la práctica, de que se tiene que mejorar porque también se viola el principio de inocencia al sancionarle sin que exista un elemento probatorio que lo incrimine realmente, con tal de sacarle del sistema. Cierto, queremos que se cumpla con lo que establece la Constitución, de que haya una sanción en un plazo razonable, pero bajo esa excusa tampoco tenemos que llegar a ese tipo de extremos. Sin embargo, es una figura importante porque va a permitir realmente dar salidas procesales. Hoy en día la Corte Suprema de Justicia está elaborando una acordada para instarle a los fiscales a usar esos mecanismos de salida alternativos y no tener que ir necesariamente a un juicio oral por casos irrelevantes o alargar en demasía los procesos. Entonces habrá que ver un mecanismo correcto como para que el procedimiento abreviado efectivamente cumpla con ese rol, pero sí cubriendo un poco lo que debe tener un debido proceso, al menos mínimamente de esa manera. ¿Qué se intentó hacer hace poco? Seguramente algunos habrán tenido conocimiento. El Congreso sancionó un proyecto de ley en el cual quería modificar el artículo 420 y 421 del Código Procesal Penal y establecía esa reforma que cuando la expectativa de pena no superara si no estoy recordado, los 12 años, se podía llevar adelante el procedimiento abreviado. Y tenía que aceptar el hecho del imputado, pero le agregó un plus independiente del nuestro, que tenía que declarar ante el juez de manera detallada cuál fue su aporte en el hecho y cómo sucedió el hecho, como para que se le pueda dar el procedimiento abreviado y pueda ser ya sancionado, y le da la potestad real fiscal ahí de que pida una pena que no supere las 3/4 partes de esos 12 años, si es que le va a hacer lugar. Eso fue aprobado en diputados, sancionado en senadores, se remitió al Ejecutivo y el Ejecutivo ya, creo que el 12 de mayo de este año, vetó totalmente el proyecto de ley con recomendación del mismo Ministerio Público, en donde le dijo, no podemos quedarnos porque la expectativa de pena pues, es lo que el fiscal cree que va a pedir. Y digo, no, esa potestad es jurisdiccional. El juez es el que tiene que calificar el hecho y ver cuál es la sanción eventualmente que se le va a aplicar, no sobre una supuesta expectativa de pena, ir a una salida así de ese tipo que tendría que ser más investigada y llevada adelante de mejor manera. Entonces, por ese motivo y por considerar que viola también el principio de prohibición de declarar en contra de uno mismo que está en la Constitución, el Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley, lo devolvió al Senado, el Senado ya aceptó el veto y también la Cámara de Diputados recientemente, ya con la nueva Cámara de Diputados, aceptó también el veto total y consecuentemente pasó a archivo esa norma. Pero, de hecho, la intención no era mala, ¿verdad?
Hablábamos del caso Pecci al comienzo, ¿verdad? Necesitamos una permita acelerar los plazos en casos de flagrancia cuando, sin descuidar todo lo que se refiere al debido proceso y al derecho a la defensa. Entonces, básicamente y de manera concisa, mi intención era poner a conocimiento esto y para cerrar, les decía yo que práctica lo que sucedió, el resto debe probarse. Es decir, se tiene que analizar la punibilidad, si hay antijuricidad, si hay reprochabilidad y por supuesto las cuestiones relativas al artículo 65 del Código Penal. En ese caso la Corte lo que decidió fue anular parcialmente la sentencia y disponer el reenvío para que otro juez analice la medición de la pena, porque en la sentencia ni mínimamente se refirió a la base de medición de la pena y tampoco a la punibilidad. Yo creo que en ese caso a lo mejor se podía haber anulado totalmente porque tampoco se desarrolló lo que refiere a todos los elementos de la teoría del hecho punible. Entonces, voy a lo siguiente, tratar de sacarnos de la cabeza de que este es un mero formalismo, el juicio abreviado. El juicio abreviado es un procedimiento muy importante donde se va a definir si una persona es o no culpable y si es merecedora de una sanción penal. Y en segundo lugar, cuidar el derecho a la defensa del imputado en todo caso. Entonces con eso yo cierro mi alocución de manera concisa, pero espero que sea muy útil.